Dios da instrucciones, Dios da enseñanza de cómo se hacen o cómo no se hacen ciertas cosas. Y es el caso de la Pascua, que era la celebración del pueblo de Israel de su liberación en razón a la muerte del Cordero. ¿Quién no debía participar de la Pascua? ¿Quién no debía estar allí? Sí había indicaciones con respecto a este tema. Y lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 43, y dándote la bienvenida a Conociendo a Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Bueno, dice ningún extraño. ¿A qué se refiere? Pues el versículo 44 nos sigue diciendo, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Está hablando de los siervos que podían comer de ella si eran circuncidados. Luego el 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Nos hace pensar ese ni quebraréis hueso suyo en Juan capítulo 19, donde los huesos del Cordero de Dios no fueron quebrados, porque el soldado cuando llega a la cruz le ve ya muerto. Los huesos se quebraban para acelerar en la crucifixión la muerte del condenado. Y el Señor Jesucristo, quien asumió mi pecado, nuestro pecado, y por eso fue a la cruz, su hueso no fue quebrado tal y cual como era el Cordero de la Pascua. Ningún hueso suyo quebraréis. Ahí está el versículo 46. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua que de Jehová, para Jehová seale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural como para el extranjero que habitare entre vosotros, es decir, ninguna persona que fuere incircuncisa no podía ninguno de ellos comer de la Pascua. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? La Biblia dice en Gálatas que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Pero también sigue diciendo acerca de la circuncisión. Gálatas capítulo 5 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso está en Gálatas 5:6. Es decir, después de la muerte de Cristo, el tema no es circuncisión o incircuncisión, sino si hay fe en el Señor Jesucristo. Ese es el punto central. Aquí el tema no es de nacionalidad o de raza, sino de si hay fe o no hay fe. ¿Cómo se aplica el tema de la circuncisión? La circuncisión era un acto por medio del cual el prepucio del hombre era quitado, es decir, la carne retirada. ¿Eso qué aplicación espiritual tiene? Cuando el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, Él estaba muriendo por nosotros, por nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza pecaminosa, que corrupta, que tiende hacia el pecado, estaba allí siendo crucificada con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llega a nuestra vida, esa naturaleza crucificada debe permanecer así, muerta. Y esa es la verdadera circuncisión, una carne puesta aparte,
donde las obras de la carne, como lo dice también Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son donde las obras de la carne, donde el pecado no reina sobre aquel que ha sido rescatado, donde el pecado no reina sobre aquel que ha sido salvado, y donde así podemos disfrutar de manera plena y con gozo de la comunión con el Señor, con aquel que es el Cordero de la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Salvados, redimidos y a partir de ese momento hechos parte del pueblo de Dios. Las personas que no eran parte del pueblo de Dios eran circuncidadas y así se contaban como uno de ellos y podían comer de la Pascua. Nosotros, no siendo pueblo de Dios, pero por la fe, llegando a ser pueblo de Dios, entonces llegamos a ser partícipes también de las bendiciones de ser parte de ese pueblo, del pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenemos que ningún extranjero podía comer de ella, de la Pascua, si no era circuncidado. Tal como hoy ninguno puede ser parte del pueblo de Dios, ninguno puede disfrutar de la comunión, de la relación con el Cordero de Dios, si no ha llegado a la fe y ha reconocido y ha puesto su fe en lo que Cristo hizo y ha reconocido que su pecado fue clavado en la cruz, que su carne que tiende hacia el pecado fue clavada allí en la cruz y por lo tanto Dios nos llama a vivir en vida nueva, un nuevo propósito y hechos parte del pueblo ahora del que antes no éramos parte, para tener comunión con nuestro Señor y adorarlo y darle gracias, porque Él murió por nosotros y en su muerte tenemos vida. Que el Señor bendiga tu vida.